Muy buenos días, nos encontramos en el estudio de Puertas Abiertas de la Secretaría de Políticas Universitarias. Hoy nos visita Hugo Nawis, jefe de calidad y procesos de ARSAT. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, Eva, muy bien. Bien, que agradecemos ante todo, digamos, tu visita, de haber venido a acercarte, digamos, hasta acá. ARSAT nació en el año 2006, contanos concretamente a qué se dedica. Bueno, ARSAT nace como un impulso del gobierno nacional de proteger las posiciones orbitales argentinas, las posiciones orbitales para dar servicios de telecomunicaciones con satélites geoestacionarios. Esas dos posiciones se estaban por perder porque la empresa anterior no había invertido en darle continuidad al uso de esas posiciones. Y además también para desarrollar la industria satelital argentina. La empresa, si bien surge como impulso del gobierno, sale a través de una ley nacional. Lo hacen entre ARSAT y INVAP, ¿verdad? Bueno, cómo se estructuró este proyecto fue: ARSAT adquirió los activos y el personal de la empresa anterior, que era una empresa privada que se llamaba Nahuelsat, que fue la empresa que descuidó las posiciones orbitales y puso en riesgo las posiciones orbitales que son del país. Yo pertenecía a esa empresa. Éramos un grupo de ingenieros que sabíamos operar satélites de telecomunicaciones. Nos capacitaron para eso específicamente en Francia. Somos todos ingenieros en electrónica de diversas universidades del país. En mi caso, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. Y éramos ingenieros casi recién recibidos con poca experiencia laboral. Nos mandaron a Francia, nos capacitaron, aprendimos a operar satélites. Entonces, eso es ARSAT. También aprendimos a especificar satélites de telecomunicaciones a lo largo de varios años de trabajo. Por lo tanto, cuando arranca el proyecto, nosotros escribimos esa especificación que tiene mucho detalle técnico y conocimiento de un montón de satélites que están en el mundo de telecomunicaciones, y eso es lo que le dimos al INVAP. El INVAP, con esa especificación empezó a hacer el diseño, pero ese diseño fue comprobado y aprobado siempre por ARSAT, que es el cliente. Así que fue un trabajo en conjunto, cliente-proveedor, pero al mismo tiempo INVAP fue adquiriendo conocimiento de satélites de telecomunicaciones y nosotros, que sabíamos más de la operación y del punto de vista del usuario, fuimos adquiriendo más conocimiento de lo que es la construcción y la fabricación. O sea, fue un ganar-ganar para todos y para el país, porque todos terminamos aprendiendo mucho en este proceso. Bien. Desde el Ministerio de Educación se lanzó un plan estratégico para la formación de ingenieros. ¿Vos crees que se necesitan más ingenieros, que el país necesita, digamos, de distintas ramas de la ingeniería para poder, digamos, progresar y continuar desarrollándose? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque si el país tiene más ingenieros, más científicos, más gente que se dedica a la tecnología, va a tener más gente pensando y creando diseños tecnológicos. Y eso, va a generarse un montón de equipos o sistemas con alto valor agregado, que es lo que nos venden en general los países del llamado primer mundo. Así que sí, el camino al desarrollo es el desarrollo tecnológico. Vos te recibiste en 1994. ¿Cómo fue, digamos, incursionarte, digamos, en el mercado laboral en ese momento, en pleno gobierno neoliberal, en donde la ingeniería, digamos, no estaba, era una carrera, digamos, en donde no se invertía tanto en ese entonces? Bueno, yo en ese momento terminé de estudiar en la Facultad de Ingeniería, en la UBA, y cuando estaba terminando, uno de los ayudantes de cátedra me invitó a participar en un programa de becas en una empresa de automatización industrial. Eso porque me iba bien en la facultad, porque estudiaba bastante y me gustaba. Y al final terminé entrando becado a esa empresa y trabajé
Y bueno, ahí empezó mi vida laboral, casi como que sin buscar trabajo, porque un ayudante de cátedra me lo ofreció, supongo que producto del esfuerzo y de la dedicación que le ponía al estudio. Bien. Ahora los chicos van a hacer algunas preguntas. Sí, acá Juan acá tiene una. Bueno, una pregunta un poquito con lo que venías aclarando del INVAP y también saber con otras instituciones como la CONADE, cuál es la articulación que tienen ustedes y si fue un trabajo en conjunto de todas las instituciones de esta área. Y otra cosa que por ahí habíamos escuchado es que esto servía también para vender esta tecnología o este conocimiento a otros países de la región que pueden en un futuro querer usar sus propios satélites también nacionales de cada país. Bien, bueno, sobre la primera pregunta, la articulación es una muy buena pregunta porque yo trabajo en esta industria de hace 19 años y no había mucha articulación entre lo que son los satélites de telecomunicaciones y los de observación de la Tierra. Sin embargo, hay problemáticas comunes, se necesitan estaciones de control en tierra, se necesitan un montón de conocimientos que son similares. Así que, bueno, por suerte ahora se consolidó a partir del año pasado que se hizo un seminario del sector espacial argentino, que se llamó Desafíos del Sector Espacial Argentino, y a partir de este seminario hay cada vez más interacción entre, principalmente ahora la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y ARSAT, porque hasta ahora había menos interacción. O sea, esa interacción se está fomentando y ya hay una visión de sector espacial argentino. Eso es un avance importante. Con respecto a la segunda pregunta, ¿me podés repetir? Porque sí, perdón. Una de las cosas que había escuchado que estaba dentro de los beneficios de tener un satélite propio y a la vez de haberlo desarrollado en el país, era de ofrecerse como proveedor a otros países de la región para que ofrezcan estos mismos servicios en su país. Bien, sí, la verdad que con este proyecto y con lo bien que salió y está funcionando todo, Argentina demostró que tiene la capacidad de hacer este tipo de proyectos de alta tecnología y de poner satélites en el espacio, tanto los de observación de la Tierra como los de telecomunicaciones. En la región hay necesidad de los dos tipos, ¿no? De observación de la Tierra y de telecomunicaciones. Así que hay una oportunidad, pero no se está viendo como oportunidad de venta simplemente, sino de fomentar el desarrollo regional de toda la industria espacial, de unir fuerzas. Cuando uno mira, por ejemplo, Europa, el Ariane 5, si alguien ve el lanzamiento del ARSAT 1 hace 2 semanas, el Ariane 5 uno lo mira y tiene, creo que son 16 banderas o más de todos los países que participan en la fabricación de ese lanzador. Cuando uno mira una plataforma europea, son muchos países que aportan equipos, componentes. O sea que son esfuerzos que cuando se hacen a nivel regional son más fáciles y se puede llegar más lejos. Así que bueno, ojalá y el deseo de varios de los que trabajamos en esto es que cada vez haya un desarrollo más fuerte de una industria regional, porque es la forma de unir fuerzas. Por acá, Manuel. Sí, acá, Augusto, una pregunta. Sí, desde tu punto de vista personal, ¿cómo viviste vos el lanzamiento de este satélite? Es un momento de mucha emoción porque los que trabajamos en este proyecto, trabajamos 7 años, tuvimos bastantes problemas en el medio, técnicos que hubo que resolver, así que después de tanto esfuerzo y trabajo, yo miraba ese lanzador antes de salir y por un lado también recordaba algunos lanzadores que tuvieron problemas. Y yo tengo un diario de 1998 de un Ariane 5, que era el mismo lanzador que nos estaba lanzando a nosotros, que la misión explotó. Así que tenía en ese diario la foto de los expertos que habían trabajado 10 años en esos satélites y yo decía, por favor que no me pase esto. Sí, a partir de ese año igual Ariane se transformó en el mejor lanzador que hay hoy en el mercado, así que ya tenía 61 lanzamientos exitosos sin fallar. O sea, el mejor lanzador que se podía elegir era ese. Así que estaba por un lado tranquilo y por el otro nervioso, esperando que por favor no pase nada y que Argentina pudiera dar este gran paso.
ese era mi temor, era el lanzamiento, porque es bastante riesgoso. Por suerte el Ariane anduvo como las 61 veces anteriores y tuvimos éxito y hoy tenemos el satélite en órbita. ¿Se pierde todo el trabajo realizado si falla en el lanzamiento? Bueno, el satélite está asegurado, ese punto también es muy importante porque se aseguró a una tasa muy baja para lo que es un primer satélite que nunca había volado. O sea, el mercado de seguros internacional, unas 30 empresas, nos auditaron el programa entero, auditaron el INVAP, auditaron la sala de integración, auditaron los procesos que usamos para fabricarlo, auditaron los estándares de calidad que elegimos, auditaron ARSAT, auditaron todo. Y después de eso, no solo que nos dieron una tasa muy baja, casi la mitad de lo que se esperaba para una primera plataforma, sino que además nos dieron por primera vez en la historia un seguro de una parte por los 15 años de la vida útil. Eso también es único. Significa que de afuera, al auditarnos, tuvieron confianza en lo que hacemos. Así que, bueno, se nota que se trabajó bien. Feli tiene una pregunta. Bueno, yo te quería preguntar, porque tal vez un satélite de telecomunicaciones suena un poco técnico para muchos de nosotros. Es una situación muy linda esto de poder ver un satélite propio en el espacio. Pero para el día a día cotidiano de nosotros, ¿en qué nos beneficia, en qué nos sirve tener un satélite propio? Y bueno, sirve en parte porque la calidad de las telecomunicaciones en las zonas más remotas, que son las que necesitan de los satélites, van a tener mejor servicio, mejor telecomunicación, mejores enlaces. Para por ejemplo, los móviles exteriores, que lo utilizan permanentemente, en el caso de que haya alguna catástrofe natural. El satélite es muy importante. Cuando hay alguna catástrofe natural y se rompe la infraestructura en la Tierra, lo único que hay para comunicarse es el satélite. O sea, tiene una función muy importante y por eso los países tienden a querer desarrollar estas tecnologías. Gracias. Sí. Acá hay otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Cuando salieron los diarios al otro día del lanzamiento, leí en algunos diarios que decía que daba soporte, puede ser a tarjeta SUBE o al sistema SUBE de tarjeta. A mí me llamó la atención y no sé si tenés algún dato más para aportarme, me resultó curioso eso. Bueno, lo que puedo decir es que el satélite transporta señales de video o de audio o datos. Así que cualquier sistema que necesite transportar datos de un lugar a otro, con el satélite uno logra comunicar todo el país simplemente instalando un equipo con una antena apuntando al satélite. Así que sé que hay muchos cajeros automáticos que están en el medio de la nada, donde no hay ningún cable que llegue hasta el lugar, le ponen una antena satelital y ahí puede funcionar el cajero. Lo mismo para las tarjetas SUBE, lo mismo para cualquier otro sistema. Manuel. Acá Eva, tenemos una pregunta primero de Paula, después una de Lucía. Hola. Habías comentado de que el satélite tiene una vida útil de 15 años. Quería saber si luego de pasado ese tiempo, ¿qué se hace? ¿Se tiene que ir construyendo un nuevo satélite o se baja ese satélite de alguna forma y se lo arregla? Bueno, el satélite llega a una posición, que es la órbita geoestacionaria, que está a 3 tierras de distancia, son 36.000 kilómetros desde la superficie, que no tiene energía suficiente para poder volver a la Tierra. O sea, no lo podríamos traer de nuevo a la Tierra ni que quisiéramos, porque en llegar hasta ahí gastamos el 80% de todo el combustible que se le carga. Y con el 20% que queda, se vive 15 años. Cuando se agota el combustible, un poco antes hay que deorbitarlo. Deorbitarlo significa subirlo a una órbita 300 kilómetros más alta, y eso es para dejar libre la posición orbital para que la ocupe un satélite nuevo. Así que unos años antes de que el satélite deje de funcionar, porque ya calculamos que se está quedando sin combustible, se manda a fabricar un satélite que lo reemplace. Y acá la pregunta de Lucía. ¿Qué otro tipo de profesionales trabajaron, aparte de ingenieros? Es interesante la pregunta porque hacer un satélite demanda, además de mucha capacidad y mucha gente, también varias especialidades, porque el satélite tiene una parte estructural y mecánica, o sea, se necesitan muchos ingenieros mecánicos
que hagan análisis de la estructura, porque la estructura esa tiene que soportar el lanzamiento, que es bastante violento. Después se requieren ingenieros que manejen los modelos térmicos y puedan hacer un control de temperatura de todos esos equipos. También bastantes ingenieros en electrónica, porque el satélite tiene un montón de cajas electrónicas que hay que interconectar. Para operar el satélite, la ingeniería que se pide generalmente es siempre ingenieros en electrónica, que tienen especialización en las telecomunicaciones, en la electrónica propiamente dicha, en las computadoras y en el control. El control es también una rama de la ingeniería en electrónica y justamente lo que se hizo en la Argentina fue la computadora que controla el satélite y que lo mueve en su orientación y que tiene todos los modos de operación. También se necesita gente que sepa programar de software. Todos los programas que tiene el satélite cargados son hechos y desarrollados en la Argentina. Y los algoritmos que lo controlan y lo manejan también. Así que creo que cubrí un poco todas las ramas. Todas las ramas de la ingeniería. Sí. Perdón, me faltó el tema de los materiales, que también es muy importante. Hay mucho en tecnología de materiales sobre los satélites, así que especialistas en materiales también se necesitan. Una última pregunta. Prometemos que no preguntamos más, es que los chicos están muy curiosos. Ahora Pedro quiere preguntar. Sí, ¿cuál fue tu sensación en los 90 cuando Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos? ¿Y cuál crees que es el rol del Estado con respecto a lo que es inversión en ciencia, tecnología y desarrollo de este estilo, de este tipo? Fue indignante escuchar eso, pero además, sabiendo que era un error y no podía creer que una persona con ese rango en el Estado y con el cargo que tenía pudiera decir semejante barbaridad. Eso, porque es una persona formada. Eso no lo podía creer. Y bueno, el rol que tomó el Estado de desarrollo me parece que es el camino correcto. No me parece, es el camino correcto. Hay que seguir insistiendo, apostando al país. Este país tiene una gran capacidad demostrada por este proyecto y por muchos anteriores también. Esa capacidad hay que usarla, hay que apoyarla y hay que desarrollarla cada vez más. Así que sí, estamos en el camino correcto y los que trabajamos en esto también sabemos que tenemos una gran responsabilidad en dar resultados y en hacer que el país avance, ¿no? En usar los recursos en una forma correcta. Bueno, Hugo, agradecemos tu visita. Tu caso es un claro ejemplo de que estudiando se abren puertas. Muchas gracias. Muchas gracias.